Agradecemos la Universidad Pedagógica y con eso nos facilita la posibilidad a todos de escucharla y entenderla, así que ahora sí, contigo y muchas gracias a ustedes. Thank you very much, Ana. Muchísimas gracias, Ana. And thank you to your colleagues at UNIFE for this invitation and this opportunity to be here, and thank you to Paolo for making this connection initially. Y también gracias a la UNIFE por haber hecho esta invitación y por haber hecho posible que estemos acá, y también agradezco a Pablo, ¿cierto?, haberlo concretado. And thank you to Olga and Christina for translating. Y también a las traductoras, Cristina y Olga. And in my next life, I can speak with you in Spanish, but for now. En la próxima voy a poder hablar en español, pero no ahora. So, let me say first that I'm describing work that comes out of my experience as a historian of the U.S. Bueno, les voy a decir en primer término que lo que yo voy a describir es lo que surge de mi experiencia como historiadora en los Estados Unidos. And also as somebody working in digital humanities in the United States. Y también en lo que respecta al trabajo en lo que es la humanidad o las ciencias humanas digitales en los Estados Unidos. Las humanidades digitales. And so we might talk about the ways in which this work raises different questions if we think about the Argentine context. Y entonces también vamos a hablar cómo esto puede suscitar distintos interrogantes que deben ser diferentes acá en el contexto argentino. So what I want to focus on tonight. Vamos a ver en qué me voy a concentrar esta noche. Is the question of how does the digital matter for making and sharing knowledge in the history of education? Entonces vamos a ver cuál es la relevancia de lo digital en el hacer y el compartir conocimiento en la historia de la educación. What are the new opportunities? ¿Cuáles son las oportunidades? What are the challenges? Los desafíos What are the questions? y los interrogantes. And what I'm going to try to do Lo que voy a intentar hacer is try to give an overview of the project, es darles un esbozo del proyecto but to try to point out y señalar también for those of you who are working in teacher education, a aquellos que están trabajando en lo que es la docencia as well as for people who are in history of y education, también a aquellos que están trabajando en la historia de la educación. some of the observations that we've made in relationship to those two areas. Entonces voy a compartir con ustedes algunas de las observaciones que hemos hecho en estas dos áreas. And because this takes more time, Y dado que esta metodología lleva más tiempo, I'm going to try to speak very concisely, voy a tratar de hacerlo bien conciso, and then we'll have more time for questions de manera que afterwards. tengamos mayor tiempo para las preguntas después. So first, some examples of projects in what is called digital humanities, Primero les voy a presentar algunos ejemplos de lo que se denomina las humanidades digitales. and then examples from the work that we've done in the Harlem Education History Project. Y también les voy a presentar ejemplos de lo que nosotros hemos hecho en la historia de la educación en el proyecto Harlem. And then reflections on the opportunities and challenges in that work. Y también voy a compartir con ustedes reflexiones de las oportunidades y los desafíos que surgen de este trabajo. If there's one thing you can say about digital humanities around the world, Si hay una cosa que podemos afirmar con respecto a las humanidades digitales en todo el mundo, it's that people argue about what it is. is that people, Argue. o sea que la gente no se pone de acuerdo con respecto a lo que es. So what I'm going to speak about is not the whole world O of sea que digital no voy a projects, hablar de todo el corpus, de todo el universo de las humanidades digitales, but it's one specific project that's in that broader world. pero sí voy a hablar de un proyecto específico. And I'm going to choose examples of projects that are in the field of history of education. Y también voy a presentarles ejemplos dentro del campo de la historia de la educación. And I say that recognizing that Y eso lo digo reconociendo the history of education has not been the leader in the field of digital humanities. que la historia de la educación no ha tenido un rol de liderazgo dentro de las humanidades digitales. So if you want really innovative other projects, we can look to other fields.
Entonces, si realmente queremos ver proyectos innovadores, también tenemos que ver otros campos. But inside history of education, I think there's very valuable Pero work creo que es muy valioso dentro del campo de la historia de la educación. being done today. Okay. Okay. So an example of using the digital space Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar el espacio digital to share findings from a traditional research project. para compartir los hallazgos de un proyecto de investigación tradicional. So Professor Matt Delmont El profesor Matt Delmont wrote a book with this title, escribió un libro cuyo título es el que está acá en la pantalla. but at the same time that the book came out, Pero al mismo tiempo, cuando salió el libro, he released a website también lanzó una website, un sitio web, that shows que muestra the key arguments of the book, los argumentos clave que aparecen en el libro, described for the purpose of the high school classroom, descritos con el propósito de llegar a un público de lo que sería un ámbito secundario, de formación secundaria. as well as media sources, Y también las fuentes, distintas fuentes de medios, including film, incluyendo el ámbito de los filmes, de las películas, that support the argument of the book. para apoyar los argumentos del libro. One note, Una nota, entonces. I am showing you screenshots Les estoy mostrando pantallas only so that we don't have to have the websites load. de manera de no tener que recurrir a la website porque va a ser muy lento. These are all working sites. Pero estos son todos sitios que están en operación. So this is an example of a project Este es un ejemplo del proyecto that uses a web platform que utiliza una plataforma web for the purpose of sharing historical research. con el propósito de compartir la investigación histórica. This second project El segundo proyecto is an example of using a digital platform es también un ejemplo de utilizar una plataforma digital in the process of writing a historical book. durante el proceso de la escritura de un libro sobre historia. Jack Dowery at Jack- Trinity College Jack Dougherty del Trinity College has been working for about 5 years ha estado trabajando durante aproximadamente 5 años on a project on the history of schools in Hartford, Connecticut. en un proyecto que refleja la historia de las escuelas en Hartford, que queda en el estado de Connecticut. And he will publish this book with the University Press. Y esto lo va a publicar con lo que es el Departamento de Impresiones de la Universidad. But it is also going to be an open access book on the web. Pero también va a ser un libro de acceso abierto en la web. And so you can see that the website works with a table of contents, Ustedes pueden ver que el sitio web trabaja con un índice and it also has interactive maps. y también tiene mapas interactivos. So this is an example of research that looks different O sea, este es un ejemplo de investigación que parece diferente because it can be presented in the digital form. porque puede presentarse en formato digital. Jack is motivated by the idea Ya que está motivado por la idea that writing this book in public que al escribir este libro en público, about the same city where he lives and works, que tiene como centro el mismo lugar, la misma ciudad en la que él vive y trabaja, and where his students are conducting research in their classes, y en la cual los estudiantes están haciendo investigaciones en sus distintos cursos o materias, makes it possible for the book to be commented upon and used more broadly. posibilita que el libro sea comentado y utilizado de manera más amplia. And a third example Y un tercer ejemplo is about sharing sources nos muestra cómo se pueden compartir recursos o fuentes rather than interpretation. en vez de interpretación. The Carlisle Indian School Acá vemos la escuela india Carlisle, is one of the examples of American schools for indigenous children in the 19th century. es uno de los ejemplos de las escuelas para indígenas durante el siglo XIX.
and a university in the same town as one of those schools y la universidad ubicada en la misma ciudad que esa escuela has some of its archival sources in its library, tiene fuentes de archivo en su biblioteca, but also there is the history of the school in many other libraries around the country. pero también hay historias de esta escuela en otras bibliotecas en el país. And so they have used digitization Han utilizado la digitalización to bring the sources from multiple libraries into the same site. de manera de sumar las múltiples fuentes de distintas bibliotecas y sumarlas al mismo sitio. Unlike the other two projects, A diferencia de los otros dos proyectos, which are led by individual historians, que están siendo dirigidos por historiadores a título individual, this one is led by a team of library professionals. este proyecto está siendo conducido por un equipo de profesionales bibliotecarios. So across these three projects, En estos tres proyectos, entonces, we have different approaches to constructing historical knowledge tenemos distintas opciones para construir el conocimiento and to share that historical knowledge. y para compartir ese conocimiento histórico. There are many other kinds of digital work in history Hay otros tipos de trabajo que se hacen en el ámbito de la historia that are not included in these projects. que no están incluidos en estos proyectos. But these are, I think, three of the main examples in history of Pero education. creo yo que estos son tres de los principales ejemplos de la historia de la educación. So now to our project. Ahora vamos a hablar de nuestro proyecto. We share some of the ambitions with the earlier ones, Nosotros compartimos algunos de los objetivos de los otros, que son ambiciosos, but we also differ. pero también son diferentes. Our project is a collaborative digital history project in public. Nuestro proyecto es uno que es de historia digital colaborativa en público. And our goal is to recognize, ¿Cuál es nuestro objetivo? El reconocer, to document, documentar and share y compartir the history of education in the New York City community of Harlem. la historia de educación en el distrito de Harlem dentro de la ciudad de Nueva York. We work in the digital mostly because it allows us to work publicly. Lo hacemos de forma digital porque eso nos permite a nosotros también trabajar de manera pública, with more open access to anyone who can look on the web. con un acceso abierto a cualquier persona que puede consultar la web. So first a little bit of context about Harlem Entonces vamos a contextualizar al distrito de Harlem primero and about our interest in this project. y el interés en este proyecto. So in New York City, En la ciudad de Nueva York, Harlem is either the largest or also the most influential African American neighborhood in New York. Harlem es el distrito mayor y también el más influyente dentro de la historia afroamericana. So to think about Harlem schools, Cuando hablamos de las escuelas de Harlem, we're thinking about how Black communities, estamos hablando de comunidades negras, how they defined cómo se definen and sought educational opportunities y cómo procuran oportunidades educativas. in the context of American racism, En el contexto del racismo norteamericano, in the context of segregation and inequality. también en el contexto de la segregación y de la desigualdad. And it also means recognizing that any way we talk about Harlem's educational past, Y también eso significa reconocer que de cualquier manera que nosotros hablemos del pasado de la educación en Harlem, we're also talking about the present. también estamos hablando del presente. Because education in Harlem right now is at the middle of various education policy changes. Porque en este momento Harlem se encuentra en la intersección de varios cambios educativos. In the terms that we would use in the U.S., high-stakes testing, En la forma en que nosotros utilizamos en los Estados Unidos lo que sean las pruebas, ¿no? Cierto tipo de pruebas, school choice, las opciones de las escuelas and charter schools.
y las escuelas con una autorización para operar. These are reforms that are happening in many U.S. cities, En este momento se están dando estas reformas en varias ciudades de los Estados Unidos, but they are particularly intense in Harlem. pero son particularmente intensivas en Harlem. And although it is never stated directly, Y aunque no se lo manifiesta de manera directa, a lot of these reforms depend on an idea about what the past was. muchísimas de estas reformas se basan en la concepción de lo que se considera el pasado. So in that context, let me have one short autobiographical detour. Entonces, dentro de este contexto vamos a hacer una digresión autobiográfica breve. This is where my first teaching job was, Este es el lugar donde yo enseñé por primera vez, in Harlem, en Harlem, starting in 2000. y empecé a enseñar en el año 2000. So I came to teaching secondary school history Yo empecé a enseñar historia a nivel secundario with a master's degree in U.S. history. con una maestría en historia de los Estados Unidos. So that gave me some tools to understand the inequalities that were shaping my students' lives. Eso me dio a mí herramientas para entender algunas de las desigualdades que vivían los estudiantes. This image is an example of one kind of state policy that shapes those inequalities. Por ejemplo, acá vemos una imagen gráfica de cómo funcionan las desigualdades dentro del distrito, en distintos colores. It's a source. We can talk about it later if you want. Es una fuente de la cual podemos hablar después si ustedes lo desean. So I came to the classroom knowing this kind of history, O sea, yo llegué al aula conociendo este tipo de historia. and these are too hard to read, so don't look. Esto es muy difícil de leer, así que ni se esfuercen. But what these represent ¿Pero qué representa is esto? the social history of the community in which I was teaching. Representa la historia social de la comunidad en la cual yo estaba enseñando. And that was a history that I did not know. Y esta era una historia que yo ignoraba. In the same building where I was teaching, En el mismo edificio en el cual yo enseñaba, about 40 years earlier, 40 años antes, there was a group of parents who protested segregation and inequality. hubo un grupo de padres que protestaron en contra de la segregación y de la desigualdad By boycotting al hacer un boicot and removing their children from school for several months. y al retirar a sus hijos de la escuela durante varios meses. This is an important moment in American civil rights history. Este es un hito dentro de lo que es la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos, And probably in my own classroom there were children who participated. y probablemente en el aula en el cual yo enseñaba había chicos que habían participado. But I did not know that history until well after I left that. Pero yo no me enteré de ese entorno, de ese antecedente histórico hasta que me fui del colegio. So this is one personal example Este es simplemente un ejemplo personal of how teachers are in schools with histories. cómo se insertan los docentes dentro de un ámbito escolar y una historia de ese ámbito. And often there are not ways for them to know that history. Y a menudo no hay maneras de conocer esa historia. Can we check to see if there are questions, just to make sure we're doing ¿Quieren hacer alguna Is that pregunta okay? Just to see if we're... is it- para ver si está Are we bien, going así como okay? estamos trabajando? ¿Quieres saber? Okay. ¿Sí? Muy bien. So now I'm back at Teachers College, Entonces ahora vuelvo a la escuela normal and I began to talk with a colleague y comienzo a hablar con colegas whose name was Ernest Morel, que en ese momento habían llegado también a la escuela normal and who wanted to think about the historical foundation y que querían asentar, que querían marcar, digamos, lo que sería la base educativa because he was at Columbia to work on projects in the community. para cómo empezaría a trabajar Columbia en estos proyectos en el futuro. So in that conversation, En esta conversación he asked me what he should read about Harlem's education
educational colega me preguntó qué es lo que yo sabía o le podía aportar al respecto. and I realized that the answer was that there was not much. Y la respuesta fue que yo me di cuenta en ese momento que no podía aportarle mucho. There were a few things, but nothing comprehensive. Había pocas cosas en realidad que podía decirle. So it was clear that there was a need for scholarship about the history of education. Así que era obvio que necesitábamos investigar el asunto. But we also started talking a lot about how we would work on developing that scholarship. Empezamos entonces a conversar entre nosotros acerca de cómo podíamos desarrollar el proyecto. And so we came up with some ideas that I will just very quickly describe here. Y llegamos a algunas ideas que voy a describir muy brevemente aquí. We were interested in a multi-generational learning community. Estábamos interesados en una comunidad multigeneracional de aprendizaje. Scholars, graduate students, que consistiera de investigadores, de estudiantes, high school students, estudiantes de escuela secundaria, and teachers in the area. Y también los docentes dentro del área. We were interested in making sure that the project had an epistemic inclusivity. Queríamos asegurarnos de que el proyecto tuviera inclusividad epistémica. That multiple kinds of knowledge and ways of knowing about schools were included. Del cual pudieran surgir múltiples formas de aprendizaje o de conocimiento y de creación de ese conocimiento dentro de la comunidad. Just as one short example of why that's important, there are particular kinds of knowledge. Eso es lo que lo hace importante, porque ese es el tipo de conocimiento que uno tiene que conseguir. There are some powerful kinds of knowledge, test scores, for example. Un tipo de conocimiento poderoso. What was the example? Test scores. El puntaje. But at the same time, there are other kinds of knowledge about schools, students' Pero experiences. hay otros tipos de conocimiento o de formas de evaluar el conocimiento dentro del sistema escolar That are often given less power. que a menudo también otorgan poder. We were also learning from African American historiography and resistance and humanity. Especialmente en lo que tenía que ver con la resistencia al sistema. La historiografía como figura en la pantalla de estructura, resistencia y humanidad. And we were interested in working with attention to openness, or what digital humanities people would describe as open access. Teníamos interés en brindar un acceso abierto a la comunidad a ese conocimiento. And we were also interested in thinking about how a project would develop organically. Y de poder desarrollar el proyecto en forma orgánica. And by that we mean not a project that's designed to make a journal article. By that we mean not a project to make a journal article or a specific book. Un proyecto que no estuviera basado en un libro específico o en un determinado material, but instead to say we have a question and we will follow it as it develops. Sino que tuviéramos interrogantes que nos fueran llevando al lugar donde queríamos llegar. And so in this process, en este proceso, we thought of a digital space as a common ground for this work. Lo que necesitábamos sobre todo era crear un terreno común, un lugar común para que todos pudiéramos trabajar. There are two more elements of the context that are important to keep in mind. La importancia que tenía el contacto, digamos, entre nosotros, entre los estudiantes y nosotros para hacerlo. One of them is that in this period, uno de estos temas es que durante este periodo, there's a very small space for humanities and history in education more generally. Dentro del sistema educativo había un lugar muy pequeño asignado a las humanidades y a la historia. So we're trying to think about ways to work that will draw other people in. Y nosotros entonces empezamos a pensar en las formas en que podríamos ampliar ese espacio, introducir a más personas en él. So, and secondly, we're working in the context of a very difficult relationship between Columbia and Harlem. Y además teníamos, digamos, una relación bastante difícil entre Columbia y el distrito, en Harlem. Many universities and communities have difficult relationships. Era una relación, digamos, como se da normalmente entre los académicos y la comunidad en la que viven, tensa. This is a very, very conflictual one. Digamos, este es un punto realmente crucial. In the 1960s, for example, en la década del 60, por ejemplo,
when Harlem was suffering like many black cities were, Cuando Harlem estaba sufriendo, como muchas de las ciudades de Estados Unidos en ese momento, the university tried to take a part of a park and claim it for university land. la universidad trató de apropiarse de terrenos para ampliar el campus universitario. And this kind of protest with signs that say Columbia is the enemy of all black people. Y comenzaron a verse este tipo de protestas contra Columbia y en general el mundo académico. This is one of the more extreme expressions of this conflict. Esta ha sido una de las expresiones más extremas del conflicto, But at the same time, it is important to notice pero al mismo tiempo es importante notar because the university has rarely been seen as an ally. que la universidad tenía, digamos, también tenía sus aliados en el lugar. But at the same time, Harlem is changing. Pero al mismo tiempo ha estado cambiando también. This is the same corner Este es en la misma esquina, in 1989 on the left en 1999 a la izquierda and last year on the y el right. año pasado a la derecha. So this is the process that we in the U.S. call gentrification. Esto es el proceso que en Estados Unidos llamamos de gentrificación. And what that means for the university Y lo que esto significa para la universidad is that in some ways Harlem feels less distant, es que en cierta forma Harlem está tomando distancia, which can also mean that the university is less careful about thinking about how to work there, which also means that which also means, significa también que the university is less careful. También significa que la universidad está como tornándose más cuidadosa, menos cuidadosa. So what I would like to do is show you pieces of the digital project that we created. Me gustaría entonces ahora mostrarle partes de la serie digital que creamos, And I'm going to try to show the overview quickly, mostrándoles muy rápidamente lo que serían los bocetos, and then if you have questions, we can come back to them. y si ustedes tienen preguntas podemos verlas en ese momento. So we have a collection of primary sources. Tenemos acá las fuentes primarias They come from the Columbia University Archives. que provienen de los archivos de la universidad, They come from other local archives, como así también de otros archivos locales. and some of them come from our own work in the form of oral history interviews, Y algunos de ellos vienen de nuestro propio trabajo, in the form of de oral nuestras history. propias colecciones. We also have interpretive work in the form of digital exhibits. También tenemos este tipo de trabajos, lo que llamamos exhibits, And these are usually created in classes that I teach, que son de lugares donde vemos docentes que trabajan and then are edited before they are published. y que estos trabajos se editan, cómo se editan antes de que sean publicados. This reflects some of the commitments of our original ideas. Estos son partes de los, digamos, Original ideas. de los compromisos que muestran las personas que están trabajando en los proyectos. The multi-generational notion of Son proyectos contributing to the- multigeneracionales and also the fact that the work is open. That y también el hecho de que el trabajo sea abierto los hace importantes. we are writing a book, Nosotros estamos escribiendo un libro but it will be 8 years from start to finish. y nos va a llevar 8 años desde que comenzamos hasta que lo terminemos. This allows us to share the work that we're doing along the way. Eso nos permite compartir el trabajo que estamos haciendo, hacerlo abierto. In the context of the university relationship, it's very important not to be hiding this work. En el contexto de lo que es la vida universitaria dentro de una comunidad, esto es muy importante. Some of the exhibits that students create Algunos de los exhibits que crean los estudiantes use digital humanities tools like mapping utilizan herramientas tales como el mapeado or combine text and audio. o combinan programas de texto con otros programas. We also have a collection of material, primary source, and exhibits Tenemos también tipos de trabajos que digamos, conjugan exhibits con otro tipo de trabajo, that are around one specific school. pero sobre una determinada escuela. And there are exhibits and sources on that school.
Acá tenemos libros y exhibits. In this respect, our work reminds me of a project that's underway at Universidad Católica in Santiago. En este contexto yo he trabajado, he estado dentro de un trabajo que se hace con la Universidad Católica de Santiago. And I want to mention it because it's closer than Harlem. Not close, but closer. Y he estado trabajando bastante con ellos, digamos, en forma muy conjunta. And it's called Programa Archivos Escolares. Se llama Programa Archivos Escolares. But it's not necessarily focused on the digital work. Y no necesariamente todo se hace con herramientas digitales. So the website also includes information on the classes that I teach. También este sitio web incluye información de lo que yo enseño, que tengo como objetivo docente, And those are the classes in which students create these exhibits. y estas son grupos o digamos grupos en los cuales los estudiantes presentan o exhiben estas muestras, ¿verdad? Muestras, sí. And in terms of those of us in teacher education, Y también son ejemplos de lo que se hace en materia de docencia, educación y docencia. what I have heard from students Lo que yo he oído de los estudiantes is that the work helps them understand the value of local history es que este tipo de trabajo les ayuda a valorar su historia local as a resource for themselves as teachers como una fuente de recursos para su accionar docente and as a resource potentially for their teaching. y también como un potencial recurso para la enseñanza, para su accionar como docente. And what is often and what they also comment on more implicitly Y lo que implícitamente también comentan is that they are understanding a different view of Harlem and of African American communities es que ellos de esta manera tienen una perspectiva diferente de lo que es la comunidad afroamericana y el distrito de Harlem, than those that they have come into the class with. que difieren de aquellos con los cuales ellos ingresaron en la materia. And for those of you interested in history, Y aquellos que están interesados en la historia, we could also talk more about what it means to do this kind of research process. también podemos hablar de lo que significa hacer este tipo de proceso Maybe después. later if there- Después. And finally, in connection with our interest in a multi-generational community, Y volviendo al interés en lo que es una comunidad multigeneracional, we have an after-school program tenemos un programa where high school students donde los estudiantes secundarios participate in research projects participan en proyectos de investigación that they design. que ellos diseñan. And the digital work here Y el trabajo digital acá works as the meeting place that we hoped it would. se convierte en el lugar de encuentro para todos los involucrados. So just as one example, Como the young woman ejemplo, here pueden ver acá a esta chica is making a digital exhibit que está haciendo una muestra digital about poetry in Harlem relacionada con la poesía en Harlem, using sources from the digital collection utilizando fuentes de la colección digital, as well as her own writing. tanto como de su propia escritura. And when she shares this work with her friends, Y cuando ella comparte este trabajo con sus amigos, she shows it through the website. lo hace a través de la web. So there are other elements of the work that are not on the website. Hay otros elementos que no están en la web. There's an edited volume, Hay un volumen editado and I'm writing a book about the One Focus School. y yo estoy escribiendo ahora sobre la escuela que es el objeto de este proyecto. And later we will figure out how those things relate to the website. Y luego vamos a ver juntos cómo se relaciona todo esto. So let me show you that the site does exist. Bueno, les voy a mostrar que sí existe el sitio. And this is the first time I've seen it in Spanish. Y esta es la primera vez que lo veo redactado en español. So it is there.
if you want to explore. Bueno, aquí está si quieren explorar el sitio. So I'm going to try very quickly. Rápidamente, I want to just give 3 examples of the way the project has changed from when we started to les where voy we a are dar now. 3 ejemplos que muestran cómo ha cambiado el proyecto desde que se inició. We started by thinking about working publicly as important to give other people access. Nosotros empezamos a pensar lo importante que era trabajar en forma pública de manera de darle acceso a otra gente. As a teacher, Como docente, I now appreciate working publicly as pressure for students to think about ethics. creo que el trabajar públicamente es una presión sobre los estudiantes para que piensen sobre lo ético. For other social scientists, Para otros cientistas sociales, working with living people el trabajar con seres que viven, is something that they discuss a lot. es una cosa que debaten muchísimo. Historians have often thought less about this. Los historiadores no suelen pensar en esto, But when simultaneously you're thinking about recent history pero cuando estamos simultáneamente pensando en historia reciente and you're thinking about writing publicly about real people, y de escribir públicamente sobre personas de carne y hueso, the ethics of that work is very vivid. o sea, la ética de ese trabajo es vívida. So for example, Por ejemplo, even without my requiring it, sin que yo lo hubiera pedido, students started meeting again with interviewees los estudiantes volvían a reunirse con los entrevistados to review together their exhibits. para que juntos pudieran evaluar las muestras. That's the kind of conversation that historians often don't think about. Este es un tipo de diálogo en el cual los historiadores no suelen pensar. And it's crucial, I think, for new historians to Y think yo creo about. que es crucial para los nuevos historiadores que tengan este tipo de abordaje. To think about the ethics of representation. O sea, la ética de la representación o de la manifestación de las cosas. Another way in which the project has changed Otro de los aspectos en los cuales ha cambiado el proyecto is that we started by thinking about giving access to documents that we had es que nosotros pensamos en darle acceso a la gente a los documentos que nosotros teníamos, and we have shifted to thinking about recognizing that there are documents that have communities around them. y empezamos a reconocer que estos son documentos que tienen a su alrededor comunidades. So to give you an example, Para darles un ejemplo, the Columbia University Library las bibliotecas de la Universidad de Columbia have a lot of material about Harlem. tienen muchísimo material con respecto a Harlem. But if we think about, and it's supposed to be public, Y supuestamente es público, but in reality, pero en realidad, if we think about it geographically, si nosotros pensamos geográficamente, Columbia is on a hill, la universidad está arriba de una colina and Harlem is here. y Harlem está abajo. So if you go up the hill, O sea que la gente tiene que subir la colina then they have to go in the gate y tiene que pasar el portón and then into the entrance of the library y tiene que ingresar entonces en la biblioteca and get a special card y tener una tarjeta especial, to get un permission carnet especial, ¿no? Para tener permiso o autorización to enter the library, para ingresar en la biblioteca. to then go up to the 6th floor, Entonces ahí van al 6º piso then to ask to be trained to use the archive. y tienen que solicitar que se los capacite para utilizar el archivo. And they're only open during the workday. Y solamente lo pueden hacer en horarios, digamos, abierto al público. So all of this is to say that it is not really very public. Esto significa que en realidad no es muy público, que digamos.
So we were interested in making these materials more available to the community that had created them. Entonces nosotros queríamos facilitar este material a la comunidad para la cual existía. And that's still important. Y eso es importante. But in the process, we also realized that there were historical materials Pero en el proceso también nos dimos cuenta de que había material histórico that people in the community already valued and wanted to share. que la gente en la comunidad realmente valoraba y quería compartir. So for example, these yearbooks Por ejemplo, estos anuarios, were part of a period of time at the school, o sea, reflejan un periodo en las escuelas and the alumni from the school y los egresados de esas escuelas think of these as very important materials. creen que estos son materiales muy importantes And they have inside their community y dentro de su comunidad interest in sharing them tienen interés de compartirlos and having access. y que se tenga acceso a ellos. So in some ways, what we're doing is O sea, que lo que en cierta medida estamos haciendo, moving from access to the university materials pasamos del acceso al material universitario to recognizing a self-archiving tradition. a reconocer una tradición de auto-archivo. Gracias. Sí. ¿Sí? Eso. Sí. And one final change. Y un cambio final. Many of the exhibits and some of the sources on the site reflect student and researcher interest and questions. Muchísimas de las muestras y lo que está en los sitios reflejan los interrogantes que se plantean los estudiantes. But because we've begun to work more collaboratively, Pero debido a que nosotros empezamos a trabajar de manera más colaborativa, we're in the position to be asked to answer questions that community members have. estuvimos en condición de responder a ciertas preguntas que planteaban los miembros de la comunidad. So, one of the schools that we have the most material about is called Wadley. Una de las escuelas en la que nosotros tenemos mayor cantidad de material es la que se llama Wadley. And the education officials proposed to close the school Y los funcionarios de educación propusieron cerrar esta escuela this fall. en el otoño, el último otoño. And so community members there asked us to help them make the argument Y los miembros de la comunidad de Wadley nos solicitaron que les ayudáramos a hacer un argumento, a presentar, or at least to contextualize o por lo menos contextualizar the history of the school la historia de la escuela, to help in this moment of debate. para echar luz a este momento de debate. We will still be interested in student and researcher questions, Por supuesto que también estamos interesados en las preguntas planteadas por los estudiantes. but these community questions are also more visible than they were at the Sí, beginning. los estudiantes de investigación, ¿verdad? Pero estas preguntas de la comunidad son mucho más visibles. Me gustaría hablar de las cosas que nosotros nos planteamos para el futuro. We can talk about other ways to use the digital for analysis. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo emplear lo digital para hacer análisis. We can talk about multimodal Podemos hablar de los usos multimodales of archival material. del material de archivo. We can talk about what we do También podemos hablar de lo que nosotros hacemos when there is a political conflict around around the history we are studying. cuando surge un conflicto político en el contexto que nosotros estamos estudiando. And by this I mean Wadley did not close, Y lo que quiero decir es lo siguiente: Wadley, la escuela, no cerró, but now there will be a year of reconstruction and attempts to improve. What is it that we should do in that context? va a haber ahora un año de reconstrucción, entonces tenemos que plantearnos qué es lo que tendríamos que hacer en este contexto.
And finally, we could talk about the question of completion. Y en último lugar podríamos hablar del interrogante de cómo completar este tipo de cosas. When scholars write a book, Cuando nosotros comenzamos a escribir un libro, por they know when ejemplo, it's done. They know when it's done. nosotros cuando los escritores, un autor comienza a escribir un libro, sabe cuándo termina. But in this case, Pero en este caso, there will always be more questions. siempre va a haber nuevos interrogantes. So, when will we be done? Entonces, ¿cuándo es que terminamos? And finally, I will just say Y en último lugar, me gustaría también decir that for me, one of the interesting things about this work una de las cosas interesantes de este trabajo is trying to learn from conversations in other fields es tratar de aprender de los diálogos en otros campos about how to reflect on this project. con respecto a cómo reflexionar a partir del proyecto. And we're not at a point where we can describe our work as finished. No estamos en un momento en que nosotros podamos decir que hemos culminado el proyecto, But we always need to be thinking about what we're doing well and what we could be doing better. pero siempre tenemos que plantearnos qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos hacer mejor. And in different fields, these questions are asked in different ways. Y en los distintos campos, estos interrogantes se plantean de diferentes maneras. So it might be colonial, decolonial, Puede ser, por ejemplo, si es colonial o descolonial, segregated or desegregated, segregado o desegregado, or ethical or harmful. ético o dañino. But I think in an ongoing project like this, it's always important to have this question there. Pero en un proyecto en permanente construcción como es importante siempre tener interrogantes planteados. So I would be happy to say more about that, but I'll leave that. Me gustaría profundizar más en esto, pero lo voy a dejar acá. And these are the many people to Yes. whom I need to say thank you. Y este es una nómina de todas las personas a las cuales a mí me gustaría decirles gracias. And thank you very much. Y gracias, muchísimas gracias a ustedes. Café? Café. Cafecito mientras pensamos. Esta es la más fácil. One part of my work in my courses, Una parte de mi trabajo en los cursos and now in collaboration, y ahora en colaboración is to work on oral history. es trabajar sobre la historia oral. And so students in my classes for a few years have Así que- conducted interviews Así que los estudiantes en mis clases han llevado a cabo entrevistas durante algunos años and now actually next week y ahora, justamente la semana próxima, we are funding a workshop vamos a financiar un taller where community members at one school donde los miembros de una comunidad, de una escuela en una comunidad, will conduct oral history interviews with other members of the school community. van a llevar a cabo entrevistas orales a otros miembros de la comunidad. So the short version Así que la versión corta is that the audio that's here comes from our own work. es que los audios que ustedes ven aquí en el sitio provienen de nuestro propio trabajo. Does that answer the question? ¿Responde eso a la pregunta? Sí. Okay. So this was a question about agreements between Columbia and the schools involved. Esta pregunta se refiere a acuerdos entre las autoridades de Columbia y las escuelas secundarias, las escuelas participantes, dice. ¿Sí? ¿Es así la pregunta? Sí. Ok. So, yes, but different kinds of agreements. Sí, hubo acuerdos, pero distintos tipos de acuerdos. So with youth historians, Con los historiadores de Estados Unidos, los estudiantes, los estudiantes, we have agreements about leading an after-school program. llevamos a cabo acuerdos sobre cómo dirigir un proyecto extra escolar. And then the other agreements are less formal. Los otros acuerdos fueron menos formales.
because there are staff members in the school, porque hay miembros del personal en las escuelas, especially the librarian, especialmente los bibliotecarios, who wants to work with us, que quieren trabajar con nosotros, and who put us in touch with the community of alumni. que nos ponen a nosotros en contacto con la comunidad. There is no entity No hay una entidad to make an agreement with. con la cual poder llevar a cabo un acuerdo. And then the other entity that we work with more formally Y la entidad, o la otra entidad con la que sí llevamos a cabo, digamos, acuerdos más formales, is another archive, es otro archivo which holds some of the sources that we have que tiene algunas de las fuentes que nosotros usamos and that agreed to reproduce them digitally. y han acordado reproducirlos en forma digital. Does that answer your question? ¿Con eso respondo la pregunta? All of this is important to think about Todo esto es importante como tema de reflexión in the context of an educational system en un contexto de un sistema educativo much more decentralized than here. que es mucho más descentralizado de lo que hay aquí. So if a teacher wanted to work with us, De modo tal que si un docente quiere trabajar con nosotros, it doesn't require permission from other people. no necesita tener un permiso de otras personas. So in that way, it's possible to be more informal in some cases. De esta forma es posible, digamos, ser más informal en esas instancias. But one of the things I've learned about in digital projects Pero una de las cosas que yo aprendí en relación con proyectos digitales is the importance and the complexity of the idea of permission. es la importancia y la complejidad de la idea del permiso. And so for this reason, I think this is an interesting question. Por ese motivo creo que la pregunta es interesante. Because what does it mean to participate in a history project Porque ¿qué es lo que significa participar en un proyecto histórico? or to give permission to do so? O dar permiso para poder hacerlo. It's a question that historians don't often talk about, Es una cuestión acerca de lo que los historiadores conversan entre sí, but it's an example of what working digitally and in public makes more necessary. o es un ejemplo de lo que trabajar en forma digital y en público realmente significa. So when we decided to digitize these yearbooks, Nosotros cuando decidimos digitalizar el anuario, we had conversations with the librarian conversamos con el bibliotecario and with the alumni group leader y con un líder to think about whether there were any possible dangers or problems. para reflexionar acerca de si podía haber algunos peligros o obstáculos. And these are not yet fully digitized, Estos no están totalmente digitalizados, by which we might mean having the full text available as data, for example. por lo cual queremos decir que no están los textos y todos los datos totalmente disponibles, Because we're still trying to think about any complications, porque todavía estamos tratando de detectar si hay complicaciones. to have people's names Tener el nombre de las personas, por ejemplo, searchable and available in a way disponible para que pueda buscarse ese nombre, even more readily than just having the pictures online. incluso en forma más cercana y más posible que tener la imagen en el sitio. And this is also a question that will change as technology changes. También es un tema que va a cambiar a medida que cambie la tecnología, Because in some ways, text recognition porque en cierta forma el reconocimiento de textos will work on sources that are online even if they're not fully digitized. va a trabajar sobre fuentes que están en línea a pesar de que no estén totalmente digitalizadas. So, again, this is an example of an important question Así que de vuelta, esto es un ejemplo de una pregunta importante about permission acerca de las autorizaciones o los permisos, that very quickly is about ethics que muy rápidamente tiene que ver con la ética and about relationships, y con las relaciones, to be sure that you're hearing from people who are in a different position than you are in. para estar seguros de que uno está escuchando el punto de vista de personas que están en una situación distinta de la que está uno. And it's also complicated by age, Y también lo complica el tema de la edad, because a lot of the alumni are older people. porque muchos de los exalumnos, o los alumnos más antiguos, digamos,
use computers differently than my students or Usan than las I do. computadoras en forma distinta a la que la usan mis estudiantes, por ejemplo, o yo. So they may have a different imagination of what the dangers are Así que ellos pueden tener una idea diferente de lo que son los peligros, than we do. de lo que tenemos, de la que tenemos nosotros. So this is one thread that you can pull forever. Así que este es un hilo que pueden sacar para siempre. So thank you for that question. Muchas gracias por la pregunta. Okay. That's related to another question. Esto está relacionado con otra pregunta. This question is about digital literacy Esta pregunta tiene que ver con la alfabetización digital of participating students. de los alumnos participantes. And then we have different we have students at different levels participating. Nosotros tenemos estudios que participan en distintos niveles. So if they're my students in my classes, Si son mis estudiantes dentro de mi propia clase, they are very comfortable with working on the web, trabajan muy cómodamente en la web, en la internet, and so they learn quickly how to use a platform like this one. así que muy rápidamente se dan cuenta cómo trabajar en una plataforma como esta. The high school students we work with, Los estudiantes de secundaria con los que trabajamos, even though supposedly they're younger and therefore more digital, a pesar de que son más jóvenes y por lo tanto más digitales, digamos, entre comillas, they're also students in schools with less digital technology, también están en escuelas con menos tecnología digital and they're likely to use their phones a lot, y por lo general van a usar mucho su celular, but not necessarily use the web on a laptop computer or use the full computing power. pero no necesariamente todas las capacidades de computación que les permiten trabajar con una computadora en todos los segmentos de la Internet. So a lot of the work in the after-school program Así que mucho del trabajo en los programas extracurriculares is not only about digital literacy, it is, no solamente tiene que ver con la alfabetización digital, but also about literacy sino con la alfabetización. and learning to do research and work on keeping notes and Entonces, por ejemplo, cómo aprender a hacer investigación, cómo aprender a llevar notas. but there are opportunities there Y hay oportunidades ahí, because the sources are oral porque las fuentes son orales, and the sources are also very visual, además pueden ser muy visuales, and so that helps with students with different relationships with written language. y entonces eso ayuda a los estudiantes que tienen distintas relaciones con el lenguaje. Does that do it? Con eso respondo a la pregunta de alfabetización digital. What's the impact of the project? El impacto del proyecto. Hay una pregunta que dice, más allá de los actores que integran el proyecto, ¿consideran que el trabajo impacta a la comunidad local? ¿Sí? Okay. Yes, impacting on the local community. I think this is probably the kind of question that people in digital projects ask all the time. Supongo que este es el tipo de preguntas que la gente que se dedica a proyectos digitales siempre está haciendo. And in part, we've made it harder for ourselves Y en cierto sentido se nos hace más difícil a nosotros. because we're interested in multiple kinds of connection or impact. Porque nosotros estamos interesados en distintos tipos, múltiples tipos de impactos. So we might have other scholars who are interested in these sources. Puede ser que haya otros estudiosos que se dediquen a otros tipos de impactos. And in terms of impacting scholarship, En cuanto al impacto sobre el estudio, la investigación, I think that matters. creo que eso importa, desde luego. But the harder thing is thinking about how does it matter in the local community, which is Pero your lo más question. difícil, justamente, es ver cómo impacta sobre la comunidad local, que es el tema de la pregunta. So one way we can talk about impact is the development of the students in the after-school program. Una forma que podemos hablar del impacto es cómo impacta sobre el estudiante que está haciendo un programa extracurricular. And we work with them over years. Y trabajar en ese entorno por años, So we see them grow and become comfortable speaking publicly, para ver cómo van adelantando, cómo se sienten más cómodos cada vez hablando en público, how much they are willing to talk about the past and the present. cuánto están dispuestos a hablar acerca del pasado y del presente, But truly it's a small group, pero verdaderamente es un grupo pequeño. so it would be hard to speak about big impact. Así que
no podríamos hablar realmente de un impacto en gran escala. What I hope that we can do next, Lo que espero que podamos hacer luego, and this has been the missing piece in our work, y esto one of them, ha sido uno de los momentos importantes de nuestro programa, o debiera haber sido, is connections with teachers, es la conexión ¿Qué falta? que le falta al programa todavía, sí, is connections with local teachers, es la conexión con los docentes locales, so that we can think about the classroom in the para que school day. podamos hablar de la sala de clase. We are one of many groups that are interested in working with students after school, Tenemos muchos grupos que están interesados en el estudiante después de la escuela, but people like us and many others avoid actually working in the school day. pero muchos de nosotros evitamos trabajar con el estudiante mientras está físicamente dentro de la escuela, aún en la escuela. And there are lots of reasons for that. Y hay muchos motivos al respecto. But I want us to not avoid that anymore. Pero yo no quiero seguir evitando el tema. But I don't know how you measure impact De todos modos, no sé cómo se mide el impacto in thinking about historical understanding. en cuanto a pensar en la comprensión de la historia. I mean, there was a poll, a survey, Hubo una encuesta a week ago. hace una semana. Only 30% of Americans know about the Holocaust. Estadounidenses. Un 30% no votó. The Holocaust. La Holocaust. Solamente un 30% de los estudiantes sabe acerca del Holocausto, conoce el Holocausto. But how do we know where that comes from? How do we know what it represents? Those are the kinds of studies that might be used to measure impact. De dónde viene, qué representa. Esos son algunos de los estudios que podríamos ver de llevar a cabo para darnos cuenta de cuál ha sido el impacto. But they all seem very troublesome. Pero son estudios difíciles. So for that reason, I'm interested in thinking about individual students Por eso a mí me interesa el estudiante individual and individual alumni who come to meetings that we host or talk with us at events. y los exalumnos a nivel individual que vienen a hablar con nosotros acerca de estos temas. To talk about a sort of recognition of their history El reconocimiento de la historia and the sense that this project can be a resource to them. y en qué forma los proyectos pueden ser un recurso para ellos. So I think that's an incomplete answer, but it's where we are. Creo que es una respuesta incompleta, pero ahí estamos. And working backwards. Estoy trabajando de adelante para atrás. What was the first approach to the community? Yeah. Yeah. And what was the reason and proposal of the first meeting? So, like all my other answers, Como mis otras respuestas, it depends on which community and which time we're talking about. va a depender de cuál comunidad y de qué momento estamos hablando. When we had a group of authors contributing to a book, Cuando nosotros tenemos un grupo de autores que contribuyen a la creación o a la redacción de un libro, we made a public conference hacemos una conferencia pública for them to describe their work. para que ellos puedan describir su trabajo. And that was the broadest invitation we made for people to come and start to hear about the project. Y esa es la invitación más amplia que se hace para que la gente venga y participe acerca de cómo se va a llevar a cabo el trabajo. And that invitation came from me and my co-director and from the university and from whoever else would send it around. Y esa invitación proviene de mí misma, del codirector, de las autoridades de la universidad y en fin, todo lo que tenga que ver con el proyecto. But also, Pero además, we would make individual invitations. hacemos invitaciones particulares. For example, to participate in an oral history interview. Por ejemplo, para participar en un estudio sobre what industry? Oral history. Acerca de la historia oral. And so that's an invitation to participate at the individual level. Esa es una invitación a participar a nivel individual. And actually, I think those are the ones that matter the most. Y creo que esas son las más importantes. Because those are the people who have the opportunity to see us paying attention to their stories. Porque esas son las personas que nos ven a nosotros prestar atención a sus historias. And many of those are the people who are now interested in doing interviews with other people. Y esas son las personas que justamente después muestran interés en hacer entrevistas a otros miembros de la comunidad. And the process of oral history Y el proceso de la historia
historia oral, which is one of the parts of history that has done more thinking about working with living people. que es la parte de la historia que se realiza prestando más atención a los seres vivos, Has given us an opportunity to demonstrate working with care and working ethically. y que nos ha dado la oportunidad de trabajar, digamos, teniendo en cuenta a los demás y trabajar con ética. So in this fall, Durante este otoño I wanted to shift the project in a more collaborative direction. empecé a dirigir el proyecto de una forma más colaborativa, Spring here. aquí, Por ejemplo, en octubre. en fall, de My aquí, fall, perdón, right where you were. en octubre, Different seasons. sí. And so then we made a broader invitation to a community meeting, Entonces hicimos una invitación más amplia para una reunión comunitaria, but many of the people we had already met through oral history interviews. pero muchas de las personas ya las habíamos conocido a través de entrevistas. So, does that answer your ¿Con esto question? respondo a la pregunta? It's hard to think about, let me back up. I think that we needed to start with small things. Yo creo que necesitamos comenzar con cosas chicas. A general invitation to collaborate with Teachers College, Una invitación en general para colaborar con escuelas normales when we hadn't demonstrated any work of our own, cuando no hemos podido demostrar ningún trabajo propio. might have been better in some ways, Podría ser mejor en algunos aspectos, because it would have been from the start. porque hubieran aparecido al comienzo. But at the same time, I think with a history of distrust, Pero al mismo tiempo pienso que con esta historia de desconfianza, I think a gradual and more personal work un trabajo más personal y más gradual, with more willingness to change along the way con mayor disposición a cambiar a medida que uno va evolucionando, has its benefits as well. tiene sus beneficios. ¿Ok? Thank you for these great questions. Muchas gracias por su atención. Here, but I was late. Okay, was You you wanna- answer or Yes. should I read? Or you could, Proyecto está a mitad de camino entre las humanidades digitales o los movimientos más de open research o de investigación abierta, ciencia abierta, ciencia ciudadana. If you think your project is like those that are halfway between the digital humanities and open research, citizen science, because it has a little bit of everything. How do you, if you work with people from those communities or not, or what do they think about that in the States? It's interesting for me. And I think that the second one you have already answered it. Mi pregunta era cómo los estudiantes tienen training en el uso de herramientas digitales, cómo aprenden a utilizar cierto software, si se les enseña en la institución distintos cursos, o si es algo que lo saben, o si tienen una very high... we have to teach them. That's So, first of all, you should introduce yourself. Primero, por favor, preséntese. Yo me llamo Jimena del Río, soy investigadora de CONICET, pero con otros colegas fundamos hace unos 5 años la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Seguimos trabajando en este tema hace bastante en Argentina. Este año va a ser nuestro tercer congreso. Los 2 primeros fueron aquí en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín. Este año federalizamos el evento y lo llevamos a Rosario. Siempre lo hacemos en noviembre. Están invitados al evento, claro está. A mí me parece muy interesante que la gente de educación se sume a las propuestas de las humanidades digitales. Como un dato, no es algo que sucede en todos los espacios donde las digital humanities se vienen desarrollando muchas veces, porque en el norte global muchas veces las preguntas sobre cómo usar las herramientas y acceso a la tecnología no están y no hay que preguntarse por esas cuestiones. Aquí en Argentina es un tema que nos interesa no solo desde la utilización de las herramientas, sino desde cómo lo vamos a hacer o cómo proponer un proyecto como el de Ansley, que aquí es muy complicado, porque, por ejemplo, para los investigadores, nosotros no tenemos acceso a servidores propios, con lo que desarrollar este tipo de proyectos es muy complejo y a muchas universidades nos pasa lo mismo. Allá está hablando de una realidad donde los profesores y los estudiantes acceden a las herramientas de una forma muy diferente. Todas estas cosas vienen por Excel. Bueno, pero si les interesa, tenemos una página web que se encuentran por Asociación Argentina de Humanidades Digitales y también en Facebook, Twitter
So I'm Sorry. I'm glad that Jimena's here, because if you are interested in some of this work, she has knowledge about how this Me stuff alegra happens. que ella les haya comentado, porque si a ustedes les interesa este tipo de trabajo digital, ella les puede comentar mucho sobre lo que estamos haciendo. So Jimena's question was about where we sit La pregunta de Jimena tenía que ver con cuál es nuestra postura between digital humanities entre las humanidades digitales and open research, open access, y la investigación abierta, el acceso abierto, and citizen science, y la ciencia ciudadana, which in the humanities is sometimes connected to crowdsourced research. En las humanidades está relacionado con crowdsourcing. Crowdsourced, let's say. Yo tampoco. When people, Colaboraciones espontáneas, Crowdsourcing. como proyectos que tienen contenido abierto en la web. Por ejemplo, muchas veces los ciudadanos editan textos en bibliotecas que están en abierto. ¿Conocen el término crowdsource? ¿Lo conocen o qué usan en español? En realidad se usa crowdsourcing. Crowdsourcing, En una taxonomía que hicimos hace poco sobre, I don't know, John Tadira, this taxonomy that Daria developed, that we translated to Spanish, que la traducimos en español, fue uno de los términos que nos dio más problemas, porque aparece en la web como colaboración espontánea, Claro. o colaboración colectiva espontánea. Okay. so I think that in some ways the most persistent part of this work has Yo been creo open que access. en cierta forma el aspecto más persistente de este trabajo ha sido el acceso abierto. And that's not just the technical elements, it's also the commitment to having the work be Y available. no tiene que ver solamente con el aspecto técnico, sino con el compromiso de tener este acceso abierto. Many years ago, Hace muchos años, when I was interested in starting this work, cuando yo estaba interesada en en el comienzo de este trabajo, I was thinking that we would also be geospatially locating everything. yo pensaba que teníamos que ubicar geoespacialmente todos, Because we're talking about a small geographic area porque hablábamos de una zona geográfica pequeña, with different sources from different perspectives, con diferentes fuentes de distintas perspectivas. and I was imagining that you could see relationships Yo spatially. imaginaba que uno podía ver las relaciones en forma espacial. Maybe so. Tal vez sí, But that's an example of a digital humanities kind of question. pero eso es un ejemplo del aspecto de las humanidades digitales del tema. And in the end, trying to be responsive to the areas of other people's interests. Y al final, tratando de responder a las curiosidades e intereses de las demás personas de distintas áreas que participaban, Other things seem to be more important. pasaron a ser más importantes otras cosas. And in some ways what happened was that the interest around this one school En cierta forma, lo que ocurrió fue que los intereses en esta escuela removed some of the spatial questions. eliminaron algunos de los aspectos espaciales. So I'm still wondering whether we can come back to those questions. Todavía me estoy preguntando cómo volver a ese tema. Another example of a digital humanities question, Otro ejemplo acerca de las humanidades digitales that these anuarios es este anuario, include a lot of student writing. que incluye muchas escrituras de estudiantes. And we could think of them as a corpus of text. Y podemos pensar en eso como en un texto colaborativo. And we could read them like historians read documents all the time. Y podemos leerlo como si fuera una historia conjunta entre varios. Or we could try to think about the ways that textual analysis working with computers O could help podemos us read them. pensar en cómo se haría el análisis en forma computarizada. And they can be complementary. Pero ambos pueden ser complementarios. So, but there are questions about permission and identity and Yeah. ownership of the work Temas tales como el permiso, la identidad y la propiedad del trabajo realizado that we would have to think about in that que process. vamos a tener que pensar, las cosas que vamos a tener que pensar también. But, yeah, we can talk more about that later. Yo tengo dos otras preguntas. Una pregunta muy puntual. ¿Podés ir a los créditos? ¿Sí? Este es un... No, la última filmina que mostraste antes. Oh, sí, sí, sí. Sí, esa. Esa, Sí. tal cual. No puedo caminarla. Vamos a moverla. Okay. Sí, ¿qué
Decolonial Digitation. Acá Exacto. es un proyecto interesante que muestra en una comunidad indígena, why am I speaking in Spanish? In an indigenous community in Washington State. En una comunidad indígena del estado de Washington, The community is working on a digital archive. que la comunidad está trabajando en un archivo digital. But the question is how to make a digital archive El tema es cómo hacer un archivo digital that's actually based in the culture and the epistemology que se base en la parte cultural y epistemológica of that community. de esa comunidad. There's a whole other really wonderful literature Hay un aspecto realmente maravilloso in digital humanities en las comunidades digitales about the Western English bias acerca de lo que sería el sesgo blanco inglés in all of these tools. en todas estas herramientas. And so part of what that project is trying to do Entonces lo que el proyecto está tratando de hacer is trying to separate itself from that tradition and say, es separarse de esa tradición what is an archive? y pensar a sí mismo, ¿qué es un archivo? What is permission? ¿Qué es el permiso? What is ownership? ¿Qué es la propiedad? In the context of the indigenous community En el there, contexto de la comunidad indígena de ese lugar, rather than the Western foundations of this work. en lugar de mirados de la óptica occidental. And it's, se llama Mukurtu. So, Estamos justos. Solo añadir de eso, por ejemplo, aquí en Argentina hay un grupo muy interesante que se llama BiblioHack, lo conoces, que está trabajando con un sistema de escáner with your touch, que el escáner los hace la gente, el escáner se puede armar con muy poco dinero, muchísimas bibliotecas pequeñas, o por ejemplo institutos que no tenían posibilidad de pagar para que se digitalizaran los fondos, que están trabajando desde ese lugar. Entonces es un sistema de autoarchivo donde la institución, por ejemplo la comunidad de afrodescendientes en los sur, por ejemplo, está trabajando en una digitalización de este tipo, pero muchos pequeños institutos bonitos que tampoco tienen dinero para que se digitalicen sus fondos como el mío, también apelamos a este tipo de herramientas. Entonces es muy interesante porque es una forma también de apropiarse del código. Lo que Ainsley un poco hablaba es, bueno, todas estas herramientas que yo dije, está muy pensado desde el inglés, hay muchas veces muy poca transparencia. Entonces lo digo porque es un paralelo interesante, no idéntico, pero sí similar a como pequeñas comunidades también se apropian de la tecnología también aquí en Argentina. Y otra pregunta, ¿cómo la política de jerarquización y armado del archivo? Digo, ¿cómo hacer para que los distintos tipos de fuentes y demás no sea un montón, todo mezclado, todo junto, sino cierto grado de jerarquización, de ordenar, digo, de archivos históricos viejos donde solo hay material escrito, esto que hay imágenes, sonidos y demás, y de repente es, bueno, parece que todo es todo, y cómo se jerarquiza, se ordena, se privilegia. so what's the organization of materials inside the archive? Yes. Sí, pero más que la organización, claro. ¿Cómo se sí, exactamente? One of the things we inherit from the content management system Una de las cosas que nosotros heredamos del sistema de lo que es la gestión de conceptos, es traducción por computadora. esta es una traducción por una computadora, así que no sé. Ay, no se ve. Okay. A veces acá es un poco difícil a ver, pero there's the logic of the content management system. O sea, está la lógica del sistema de este tipo de gestión, And then how you use it. y eso también se tiene que ver en también cómo lo usamos. So Omeka thinks Omeka is the content management system we're using here. Omeka es el sistema que nosotros estamos utilizando acá, And it's open source. You can use it for relatively little money. o sea que es open source, o sea que es abierto y lo pueden utilizar con una reducida cantidad de dinero. And you can decide what a collection is Y ustedes entonces pueden definir lo que es una colección and what the subparts of the collection are. So you can make the hierarchy. y cuáles
son las distintas partes que integran esa colección. O sea, que ustedes crean la jerarquía. So we've dealt with different sources in two ways. Nosotros lo hemos hecho con distintas fuentes en dos maneras diferentes. We've either replicated the structure of the archive, Replicamos la estructura del archivo, esa fue una opción, rather than pretending it doesn't exist. en vez de fingir o hacernos de cuenta que no existe. So a collection is a folder, O sea que una colección es una carpeta. and so you see everything in the folder. O sea que ustedes ven todo dentro de esa carpeta. And the idea was to make sure that people were reminded O sea, la of the idea structure era of the archive. asegurarse de que las personas recordaran cuál era la estructura de ese archivo. And that was a very considered decision because lots of digital collections pretend to take everything out of that structure. Y dado que muchísimas de las colecciones digitales hacen de cuenta que dejan a un lado esa estructura, esta fue una decisión en la cual nosotros invertimos mucho tiempo. But then there are cases where we are representing things that come from multiple places. Pero también hay casos en los cuales nosotros representamos cosas que vienen de múltiples lugares. So these yearbooks, for Por example, ejemplo, los anuarios. some are in an archive Algunos están en el archivo and some are at the school. y otros están en el colegio. And so we put them together Y nosotros lo que hacemos es juntarlos. because they are conceptually a collection. Porque conceptualmente nosotros pensamos que son una colección. So two different approaches. O sea, esos son dos abordajes diferentes. But I think and then Y luego, those oral histories that we collected esas historias orales que Are their own nosotros collections. compilamos son en sí mismas sus propias colecciones. And so right now, each of those things appears next to each other. Entonces, en este momento, todas las cosas aparecen en secuencia. But this content management system privileges recency. Pero este sistema de gestión privilegia lo que es lo reciente, lo último. So that's what will show up at the top of the page. Entonces eso va a aparecer en la parte superior de la página. And that's a great example of how the content management system decides how to present the history. Y ese es un buen ejemplo de cómo el sistema de gestión toma la decisión de cómo presentar la historia. And sometimes we are manipulating it. Y a veces nosotros lo que hacemos es manipular. And this is something that if you had a lot of technical skill, Y esto es algo que si nosotros tenemos muchísima habilidad técnica, then you could change it. uno lo puede cambiar. But we have a lot of support in some respects, Pero nosotros tenemos muchísimo apoyo, soporte en algunos casos, en algunos aspectos, but we also have to be careful what we ask for. pero también tenemos que tener cuidado qué es lo que solicitamos. And so this has not been something that we asked to change. Other things we asked to change. Y hay algunas cosas que nosotros pedimos cambiar y otras no. Another good example of how Otro How ejemplo you present, how the computer understands the material de cómo se presenta el material, de cómo la computadora concibe y debe presentarse el material, is always connected to the interpretation, to Siempre the está- narrative you're offering. siempre está relacionado con la interpretación y con la narrativa que uno ofrece. Bueno, me parece que nos quedamos con más preguntas y más cosas. Será para tu próximo viaje, Ángel. Bueno, además de mirar la página, Próximas trabajos. recorrer el sitio. bueno, Sí, ahora- por favor, si hay preguntas sobre el sitio, dígame, por correo. Perfectamente, seguiremos en contacto, agradecer a todos la presencia, agradecer a la Universidad de La Joya que nos dio para esta actividad y a Ashley, Muchas gracias a todos. así que nos merecemos un aplauso de todos. Y seguiremos en contacto.